¿Qué tal, amigas y amigos de Entre Historias y Cócteles? Bienvenidos a tu programa educativo y cultural. Hoy tengo el agrado de recibir a un súper invitado, como lo es el amigo Jesús Nieve, asesor gastronómico y especialista en vinos y destilados, para hablarnos del tema que abarcaremos este día: los destilados de agave y nuestro cocuy, un tema muy particular que sé que vas a disfrutar. Así que toma asiento, que va a comenzar Entre Historias y Cócteles. Entre Historias y Cócteles. Entre Historias y Cócteles, tu programa educativo y cultural. Hoy tengo un maravilloso programa para ustedes que sé que les va a encantar. Y vamos a hablar nada más y nada menos que los destilados de agave y nuestro cocuy. ¿Ah? ¿Y quién mejor que el amigo, un excelente profesional como Jesús Nieve? Él es asesor gastronómico y especialista en vinos y destilados. Mi amigo Jesús, gracias por estar aquí. Qué placer. ¿Cómo te va? ¿Cómo te sientes? Cuéntame. No, la verdad es que primero que todo, muchísimas gracias por la invitación y espero que sea una oportunidad para conectarnos con uno de los patrimonios reales, culturales que tenemos en Venezuela y en la gastronomía, que es nuestro cocuy. Claro que sí. Jesús, hace mucho tiempo quería hacer este programa porque hay mucha confusión al respecto, ¿no? Primero que poco conocemos de los destilados, pensamos que del destilado de agave, que solamente existe el cocuy, el tequila, el mezcal, pero resulta que hay otros cuantos por allí y es bueno que lo conozcamos. Aparte, que a todos se le llama cocuy y está tan estigmatizado también. Entonces, ¿quién mejor que tú para hablarnos de los destilados de agave en el mundo y nuestro cocuy? Cuéntanos un poco los destilados de agave. De verdad que hablar de los destilados de agave en el mundo es centrarnos en una historia que está muy vinculada con América. Yo creo que eso es lo primero que tendríamos que ver. Hay un conjunto de productos gastronómicos que son esenciales para nosotros, como lo pueden ser el maíz, pero también estas plantas tan particulares, porque son unas plantas que crecen en condiciones muy atípicas, son condiciones verdaderamente desérticas, y la planta por eso mismo tiene la capacidad para conservar, por un lado, agua y por la otra también azúcares, y entonces eso es lo que se aprovecha, porque hay que recordar que el trabajo propiamente de la destilación comienza cuando hay la posibilidad de tener suficiente azúcar que luego va a ser convertido en alcohol. Entonces, bueno, hay que fijarnos, por ejemplo, en México. México, por supuesto que hay por un lado los destilados propiamente de agave, pero también otros destilados que están elaborados a partir de materias primas de plantas muy similares. Y quería comenzar por ahí porque hay una que a mí en particular me gusta, que es el sotol. Esa no viene del agave, pero es un alcohol muy particular, es perfecto realmente para la sobremesa, también para algunos cócteles. Algunos tienen la particularidad de que se les añade algo de veneno de algunas serpientes del desierto, y entonces, bueno, son productos verdaderamente como folclóricos, y hace un par de años que estuve en México estaban como bastante de moda. Pues por supuesto que en México hay un tema con el tequila que ya vamos a conversar. Luego está también el bacanora. Bacanora sí está elaborado de estas plantas, pero es mucho más rústico, ¿no? Son sabores menos logrados, menos redondos que el tequila. Luego vamos a ir al mezcal, que hay que recordar que el mezcal realmente es la categoría que engloba estas bebidas, porque realmente el tequila habla de un mezcal elaborado en un lugar específico, y eso vale la pena recordarlo. La gran riqueza del mezcal es su diversidad, porque hoy por hoy la gente que produce mezcal, digamos en serio, se centra mucho en las diferentes variedades de agave, porque realmente el agave es una categoría dentro de la naturaleza, pero no todas las plantas son exactamente iguales, y no todas las plantas tienen, por supuesto, el mismo rendimiento, y eso tiene incidencia directa en el producto. Entonces, en el mezcal nosotros estamos viendo muchos productos con agave espadera, con agave azul. Entonces allí hay un cuidado diferente
diferente, y sobre todo en lo que hoy por hoy es esa categoría de mezcal, vemos los productos en México que son verdaderamente artesanales, porque cuando tú te mueves hacia tequila te vas a dar cuenta, y esto yo no lo digo de forma, digamos, como señalando algo malo allí, simplemente es así, y es que la industria del tequila hoy por hoy es una industria transnacional, o sea, no dejó de ser, hoy por hoy, desde hace unos cuantos años, dejó de ser una industria propiamente mexicana, y eso viene favorecido porque algo que en otro contexto conversábamos hace ratico Alexandra y yo, y es el tema de los volúmenes, o sea, la manera de que tú puedes tener muchos capitales de algo es escalando lo que es la producción, y no sabríamos si decir la casualidad, pero en dado caso la naturaleza dotó al agave tequilana, que es el agave con la que se elabora el tequila, con la posibilidad de crecer. O sea, imagínense ustedes, la piña esta del agave puede pesar entre 100 y 150 kilos. Por supuesto que si tú comparas con las venezolanas, que en breve vamos a hablar de ellas, que son entre 7 y 15 kilos, creo que más o menos entiendes la diferencia que hay de capacidad de producción que hay ahí. Ustedes basta con que googleen un campo de agave tequilana para que vean lo que significan esos verdaderos peñones que tienen esas plantas, y eso ha hecho pues que el capital, sobre todo estadounidense, tenga mucho interés en esa bebida. Y claro, lo que nosotros vemos vía el tequila hoy por hoy son algunas características que la gente de alguna manera compara cuando va al Cocuy y que lo descoloca, y tiene que ver con que, por ejemplo, tequila se puede hacer con solamente 50% del agave. El otro 50%, uno dice medio serio, medio en broma, que puede venir de cualquier parte del azúcar. Evidentemente en buena medida tiene que ver con azúcares de caña, y de allí se completa el perfil, pero a lo que vamos es que buena parte de la oferta tradicional de lo que tú pruebas como tequila, realmente, claro, sí está hecho agave, pero solo en la mitad, porque por supuesto, si la ley te ampara para tú solamente necesitar de este producto que rinde menos que los otros, la mitad, pues vas a utilizar el límite inferior. Fíjate que por eso es que marcas transnacionales que todos ustedes conocen hacen mucho énfasis cuando un producto tiene un porcentaje alto de agave, porque todo el conocedor sabe que lo que te venden como tequila sin ningún otro tipo de especificación se ancla en su 50% porque la ley lo permite. Entonces, claro, eso lo que te lleva es que lo que tú estás probando en boca, probablemente, bueno, en nariz, o sea, la percepción total, son un conjunto de elementos que no necesariamente son el perfil de un destilado de agave tal cual lo conocemos. Ahí, digamos, haríamos otra vez la comparación con el mezcal, que ustedes siguen a ver muchos mezcales de altísimo porcentaje, incluso muchos de ellos de 100%, y ahí sí vas a ver. Y fíjate que esto que nos va a servir para el tema del Cocuy es interesante recordarlo. O sea, el perfil básico de un destilado de agave en términos organolépticos que dice uno, es decir, lo que percibes por sobre todo nariz y boca en este caso, son bastante sencillos y concretos. Lo primero es, recuerda, si tienes en tu mente el registro de la caña, recuerda que esto no es una gramínea, sino que esto es como un cactus. O sea, aquí va a haber un carácter vegetal. O sea, te digo, no solamente que es una gramínea la caña, sino que es una gramínea de la que sale azúcar. Entonces, claro, tú por eso en el ron inmediatamente, miel, el azúcar mismo, el papelón, lo vas a reconocer. Cuando tú tienes un destilado de agave, más bien lo primero que vas a sentir en algún punto es una sensación vegetal. Si tú por alguna razón eres aficionado, en tu casa utilizas la sábila, huele a cristales de sábila, prueba las bebidas estas con sábila y vas a ver que hay siempre un dejo parecido en las bebidas agave. Luego recuerda el ahumado. No tiene que ver, a diferencia otra vez con el ron, con el tema de la crianza en barrica. ¿Por qué? Porque el ahumado proviene de la cocción de la pieza esta de la planta. Habitualmente cuando se hace bajo el método artesanal tradicional ancestral es en unos hornos bajo la tierra. Entonces allí tú vas a ver que comienza un conjunto de sabores ahumados, porque esta es una cocción que se lleva días. Entonces no necesita ni reposo ni añejamiento un buen destilado de agave para dejarte sensaciones ahumadas. Las otras son sensaciones que tienen que ver con algunas especies y tiene que haber dulzor. O sea, tiene poco sentido que si tú estás aprovechando precisamente del corazón de una planta que, como te digo, por las condiciones donde vive, acumula agua y acumula azúcar, tiene que sentirse lo azucarado. Luego, a partir de allí, ¿qué empieza a cambiar? Tiene que ver con las variedades del agave y también, por supuesto, como decíamos, con los eventuales procedimientos de reposo y añejamiento. Pero al final, en esos tres elementos,
lo vegetal, lo dulce y lo ahumado se mueven los destilados de agave. Y por eso es que cuando tú los llevas a coctelería tienes que prestarle atención a eso, porque evidentemente eso tiene un impacto directo. Por ejemplo, hay gente, y a mí particularmente me gusta, un cocuy sour, pero recuerda que un cocuy sour no puede ser como un pisco sour porque el pisco no tiene la sensación de ahumado. O sea, hay uno que otro pisco que sí pasa algún tipo de fermentación, pero de maduración, pero esencialmente ese ahumado se lo estás agregando al trago, entonces tienes que cuidar cuando vayas a balancear eso. Pero bueno, el mundo de los destilados de agave, en resumen, es un mundo vasto, un mundo que sin lugar a dudas en términos económicos y de visibilidad que no hay que descartarlo ni subestimarlo. Cuando uno habla de cualquier categoría y tú piensas en gastronomía en general, ¿quién lleva, digamos, la batuta? Ese producto, aunque a ti no te guste y te parezca que es muy comercial, hay que tenerlo allí muy marcado, porque eso es lo que va a marcar el paladar de la gente, y a partir de allí es que tú comienzas a desandar para poder explicarle a la gente los otros productos. O sea, tú nunca, para ponértelo en términos de vino, tú no puedes a la gente explicarle los grandes vinos de Borgoña, porque probablemente, o sea, de principio tal cual son, porque la gente de repente te está tomando vinos estándar de Chile. Entonces tú tienes que entender el vino estándar de Chile y a partir de allí vas desandando para poder explicar grandes vinos de orígenes específicos. Igual pasa con los destilados. En el caso del agave, tienes que entender el tequila, tienes que apreciar el tequila por lo que es. O sea, hay gente que yo siento que quiere que el tequila sea otra cosa. O sea, el tequila es lo que es. Sí, hay uno que otro productor que hace otras cosas, pero si tú quieres algo más específico, debes moverte al mezcal. Y una vez que entiendes eso, bueno, vas a empezar a apreciar esas bebidas, y por supuesto que con ese bagaje, a pesar de que nuestro producto también es ancestral, estoy casi seguro que vas a apreciar también lo que es nuestro cocuy, que en la actualidad tiene una denominación de origen en efecto, que es la de cocuy pecallero, y tiene otra en proceso de aprobación, que es una denominación de origen para el estado Lara. Entonces, bueno, esas son un poco las apreciaciones básicas sobre los destilados de agave en el mundo. Esto está súper genial, hay mucha tela por cortar y seguimos acá con nuestro invitado especial, Jesús Nieves. Pero antes de seguir con ustedes, quiero invitarte, Jesús, a que me acompañe a mi sección de tu receta en 20 segundos. ¿Nos vamos? Cuenta conmigo. ¡Vámonos! Saca el lápiz y cuaderno, mi gente de todo el mundo, que hoy te vengo a presentar tu receta en 20 segundos. Y hoy, en tu receta en 20 segundos, vengo a prepararte un Martini Fresh Island con Kinross, la ginebra cítrica de Ascar. ¡Vamos! 1 onza y 3/4 de Kinross Gin de Ascar, 3/4 de zumo de naranja, media onza de Martini Rosso, un dash de amargo de angostura. Servimos la majestuosa mezcla. ¡Salud! Estamos de vuelta. Cuéntame qué te pareció esa receta en 20 segundos. Es la magia de la coctelería, por eso hay que dejarlo a profesionales. Eso es. Bueno, seguimos acá hablando de este tema tan maravilloso y tan amplio, que cabe acotar, como lo dijo Jesús, resumido, ¿ok? Imagínate, aquí tenemos una biblioteca en el mundo de los destilados, en el mundo de los vinos también. Jesús, entonces quedamos que los destilados de agave son... Vamos a poner de agave y de plantas similares. Okay. Entonces comencé por sotol y bacanora y luego mezcal y tequila. Esos son... Sotol y bacanora, los orígenes son... El norte de México, igual. Ok, perfecto. Y el desierto. O sea, realmente en regiones desérticas, porque hay que recordar que el tequila, la situación es desértica, pero está tan cerca de una ciudad maravillosa como Guadalajara. Oye, maravilloso. Y yo creo que llegó el momento de hablar del nuestro. Ese destilado al que realmente se dedica a conocerlo, lo hace sentir orgulloso. No tenemos nada que envidiarle a ningún otro destilado de agave del mundo. Así que tenemos acá Cocuy, con su denominación de origen controlada y todo, ¿no? Sí, la que está ahorita en efecto, como decíamos, que es cocuy pecallero, y una proceso de aprobación que es cocuy de Lara. Hay que recordar que el cocuy es una bebida ancestral para nosotros, es una bebida que incluso en algunos vitrales de iglesia en la zona, sobre todo de Falcón, uno ve algunos detalles de la jima, la corta de la penca, y eso tiene que ver con que eso era una actividad que se hacía desde antes. Y
para hablar un poco del cocuy hay que entender, porque de hecho de ahí es que viene la denominación de origen, que el cocuy no es solamente la bebida, el cocuy es realmente un elemento cultural que le da a estas personas, sobre todo. Hay un tema que la producción, del que quiero salir rápidamente, que es que la producción del cocuy hoy por hoy, alrededor de 85% se hace en Lara. Lo que pasa es que en Lara, como es un estado tan vasto y con conexiones tan importantes con estados donde hay un intercambio muy particular comercial, como es el estado Zulia, se pierde de alguna manera esta parte que voy a explicar cultural. En cambio, en la Sierra de Falcón es otra cosa. O sea, la gente que está en la Sierra de Falcón está allí. Suena como raro y probablemente suena feo, pero está a la buena de Dios. Entonces, ¿qué pasaba con la pesca? En esas condiciones totalmente inhóspitas, donde básicamente los burros de carga, algunos chivos y uno que otro animal es lo único que hay, y algunas plantas, el agave le daba a las personas, y de hecho a muchos todavía hoy le da. Por un lado hay que recordar que de la hoja de la planta uno la abre y ella tiene una fibra que es textil. De allí, y la gente siempre piensa, bueno, es textil, por cierto, no sé si tienes por allí, pero en dado caso cuando uno ve botellas de cocuy que están vestidas como con una especie de cabuya, habitualmente ese textil viene de la planta del cocuy. Pero es que fíjate, la gente dice, bueno, y se hacían ropa. No era solamente que se hacían ropa, es que era que esa fibra era con la que se ataban los materiales para hacer los techos de las casas. Entonces fíjate, la planta empezaba a ser útil desde la hoja, con la ventaja de que la hoja tú la puedes abrir y sacar y la planta no muere, porque cuando vas a hacer el producto, la bebida, si una vez que la cortas, la planta es diferente a la vid, esta planta muere. Entonces ahí hay una preocupación que la tocaremos en su momento de reforestación. O sea, tú tienes que tener un plan realmente, por más ancestral y poco industrial que sea el proceso, pero tú no puedes seguir cortando y cortando sin reponer. Y esa es una de las cosas que a veces algunos productores no entienden, que tiene la denominación de origen cocuy pecallero, que tiene programas específicos coordinados por la Universidad Francisco de Miranda de reforestación. Entonces fíjate, tienes el textil. Luego, una vez que cortas la planta, entonces la gente dice, bueno, la bebida. No, espérate un momento, ¿qué pasa? La planta misma, la peña esta de la planta, la piña esta de la planta, cuando tú la cocinas, ella tiene, o sea, su interior es un alimento dulce, profundamente dulce y calórico, por lo tanto, y había gente que vivía básicamente de eso para la jornada. O sea, simplemente la cocinaban y lo sacaban y lo de adentro se lo comían. Hoy allí hacen como una especie de repostería con base en eso, porque se pueden hacer efectivamente tortas y otros dulces, pero de principio la gente podía comer de eso. Habitualmente también, si tú no vas a hacer más nada con eso, de allí podías sacar algo de agua, por lo que decíamos, son plantas que viven en condiciones desérticas. Y por supuesto, si ya tú lo que quieres es ir hacia la bebida alcohólica, pues esta planta cocinada es lo que tú llevas al proceso de majado, y allí pues comienza todo el proceso de extraer toda esa fibra, de utilizar las levaduras autóctonas indígenas para que se produzca la fermentación, y luego se hace la destilación, ¿no? Entonces, bueno, esa bebida, por supuesto, por un lado, pues bueno, para algunos indígenas tenía un carácter ritual, pero luego, por supuesto, tenía un elemento que empezó a ser comercial, ¿no? Y que es importante. Entonces, la planta del agave cocuy es mucho más que una simple materia prima para hacer una bebida. Y de hecho, y eso es lo que te comentaba al principio, Alexander, la gente no entiende que la denominación de origen cocuy pecallero no inicia por un tema de, vamos a enaltecer el buen beber del venezolano, sino que los profesores de la Universidad Francisco de Miranda estaban tratando era de estudiar justamente las economías de esas regiones. Entonces se dieron cuenta que lo único que coincidía era en la planta del cocuy, y se dieron cuenta que si bien uno puede hablar de lo textil, uno puede hablar del alimento que les sirve a ellos, realmente en la Venezuela actual y desde hace unos cuantos años, el elemento del cocuy, la bebida, que es importante, vamos a decirle a tu audiencia, que vale la pena recordarle, cocuy la bebida termina en Y, cocuy la planta termina en I latina. O sea, eso no es un capricho, no es sofisticación, es así pues. Entonces, bueno, a lo que voy es que el cocuy, la bebida, hay el elemento importante de
sirve en la economía de estas personas, ¿no? Y mucho más, como decíamos con Lara, porque hay muchas cosas menos que hacer en términos económicos. Y bueno, así fue que inició el camino hacia la denominación de origen. Y también en este punto vale la pena recordar lo siguiente: los profesores comandados, dirigidos por la profesora Miriam Díaz de la Universidad Francisco de Miranda, cuando comenzaron esos estudios en la década de los años 90, pusieron en juego sus carreras académicas, porque el cocuy estaba prohibido claramente por la legislación venezolana, y estaba prohibido al nivel de que la Guardia Nacional tenía la orden de ir por toda esa sierra acabando con los destiladores, los destiladores clandestinos que había ahí en cada uno de estos lugares, porque claro, eso era lo que hacían, que eran clandestinos y móviles, iban moviendo las diferentes partes. Entonces los guardias nacionales se paraban al pie de la montaña y empezaban a ver donde había columnas de humo, y hacia allá se dirigían. Pero adicionalmente pasaba también lo siguiente: la gente que iba a esta faena iba en sus burros hasta un par de kilómetros de donde iba a hacer los procesos, y dejaba amarrado al burro. Entonces la guardia se empezó a dar cuenta de eso, y lo que hacía era llegar a donde el burro, desamarrar al burro y dejar que el burro fuera pues hacia su amo. Y así era como llegaba esto. Hay que recordar que la historia del cocuy tiene literalmente capítulos verdaderamente cruentos, porque ahí sí hubo mucho abuso, porque realmente la orden básicamente era pues desmontar esto y en dado caso someterlos a pena de prisión a esto, pero efectivamente hubo muertes en esto. No hay productor de cocuy hoy por hoy que no tenga una historia de alguien pues muerto en estos enfrentamientos en su familia. Y fíjate el camino tan particular que toma esto, porque es casi increíble, porque lo estamos hablando hoy y lo estamos hablando con tranquilidad, más allá de que por supuesto que el dolor que tienen estas muertes siempre quedará marcado en la bebida, así como por ejemplo cuando tú tomas ron, en algún punto tú sabes que hay una impronta de cómo la tenencia de la tierra y el manejo de los esclavos fue básico para desarrollar una industria como el ron. Pero bueno, con el cocuy, ¿qué pasa? Fíjate, insólitamente logra la profesora Miriam Díaz, a fuerza de tesón junto con los artesanos, crear algo que es prácticamente único: un manual, una norma Covenant, que es una norma industrial para un producto artesanal, que ahorita vamos a entrar en un detallito de los porcentajes allí. Pero bueno, fíjate, logra esto. ¿Qué viene después de eso? Oye, que nadie se atrevía realmente a hacerlo legal. O sea, tú tenías una denominación de origen, pero el producto por ley seguía siendo ilegal. Estamos hablando de que esto comienza en el 2001, y es en el 2005 cuando, por un camino también insólito, o sea, no es ni bueno ni malo, simplemente es insólito, la Asamblea Nacional decide nombrar el cocuy bebida patrimonial. Entonces ahí de alguna manera como que todo el aparato burocrático empezó a darse cuenta: esto cambió para el cocuy y es necesario que nosotros generemos las fórmulas reales para que el cocuy sea realmente legal. Y entonces fue el camino que se comenzó a andar, y que un par de años después, bueno, un par de años no, estamos hablando de como 5 o 6 años, se logra algo insólito, que es que el CENIAT subió. Oye, hay una foto que siempre la profesora Miriam Díaz y nosotros, cuando hemos trabajado con la denominación de origen cocuy pecallero, tanto en degustaciones acá como una vez en México, en Ciudad de México, siempre presentamos esa foto, que es cuando se coloca el primer precinto a una botella de cocuy, porque aparte hay una historia muy particular, que el agente del CENIAT en ese momento que le tocó colocar ese precinto era de los guardias. Él anteriormente había sido guardia, que le tocó perseguir a los productores de cocuy, y él tuvo, o sea, realmente tú ves esa foto y entiendes eso, y hay una cosa catártica allí, que es un antiguo enemigo, porque por supuesto que la gente de cocuy tampoco se sentían cómodos, pero era lo que tocó, porque realmente, ¿sabes? Esas son esas cosas burocráticas, que era el que estaba encargado para eso. O sea, antes era el guardia de la zona, ahora es el del CENIAT de la zona. Y bueno, y efectivamente esa es la historia del nacimiento del cocuy. Y bueno, aún hoy las 8 marcas que en ese momento se permisaron, si bien hay alrededor de 20 o 22 productores más que están en proceso de legalización, pero eso nunca se ha concretado, es lo que hay de la denominación de origen cocuy pecallero. Entonces, bueno, ¿qué es lo que dice la norma en relación con los porcentajes? Es bastante básico. En Venezuela se pueden producir, bajo la denominación de origen cocuy pecallero, 2 tipos de cocuy:
tipo 1 y tipo 2. ¿Qué los diferencia? En el tipo 2 puedes utilizar hasta 20% de azúcar blanca. Pero fíjate cuál es la característica básica. Primero, que es azúcar blanca, o sea, no interviene con guarapo de caña, con alcoholes de ningún tipo, sino azúcar blanca con la que corriges el mosto y luego es que destilas. Entonces, claro, el producto sigue siendo esencialmente puro. Hasta 80% puedes usar. El tipo 1 es 100% agave. Luego, ¿qué pasa? Nunca en Venezuela se produjo realmente tipo 2 de 80%, sino que lo mínimo que utilizaban era 90% de agave. Y ahí hacemos conexión con lo que yo explicaba antes. Cuando tú haces, por ejemplo, una margarita con un cocuy venezolano, tienes que estar pendiente porque vas a tener mucho más sabor de agave que lo que puedes tener en un tequila tradicional. Y por eso, o sea, en dado caso, en mi opinión, queda más sabrosa con el cocuy, porque tienen esa otra impresión que sinceramente yo tiendo a pensar que era la idea básica de las margaritas cuando se crearon. Pero bueno, a lo que vamos es que esas son las dos posibilidades. Luego, hay estipulaciones en relación con el reposo y el añejamiento, que fíjate, la denominación de origen no lo hace. ¿Por qué? O sea, hay que entender otra vez el tema, así como estamos en el extremo opuesto de lo que decíamos de tequila. Tequila, puedo producir lo que yo quiera con esas piñas inmensas y puedo sacarle un poco de botellas y tengo una transnacional, una máquina de mercadeo que lo coloca en todas partes del mundo y tiene bartender en todas partes del mundo para moverlo. Cocuy Pecallero son las 8 personas y una distribución muy reducida y limitada. ¿A qué va eso? O sea, se produce poco, el inventario rota poco. Y por supuesto que en un entorno como el venezolano eres víctima de todas las distorsiones económicas que existen. Entonces, cuando tú sumas todos esos elementos, te vas a dar cuenta que es imposible. O sea, no hay de verdad que... Bueno, hay gente que ha querido como entrar en ese negocio, pero ha habido recelo de parte de los productores. Pero no hay manera que los productores, o sea, sin un tercero, puedan someterse a tener un inventario parado porque están añejando, reposando. Adicionalmente, o sea, por un lado, simplemente por el inventario, o sea, el tener el líquido allí, ellos no se lo pueden permitir por un tema económico. Pero sobre todo en el caso del añejamiento, no pueden hacer barricas. De hecho, fíjate que la doctora Miriam estuvo haciendo unas pruebas con una especie de barrica, digamos, endógena, hecha con dividir, pero es que, o sea, esas son maderas que no están probadas. O sea, el camino para tú comprobar, de hecho, estrictamente hablando, es más caro. Porque tú sabes, por ejemplo, que el roble y todas las maderas que se utilizan para el vino, tú tienes todos los estudios que tú quieras, o sea, y probablemente algunos ni siquiera los tengas que pagar. Lo que tienes que googlear y vas a tener todos los análisis químicos que necesitas. Cuando tú lo haces con una madera, que es una madera autóctona de acá, entonces no sabes nada. Ellos intentaron, hicieron unos barrilitos pequeños, empezaron a hacer pruebas, pero ese es un camino de nunca acabar. Entonces el cocuy que se produce bajo la denominación de origen, hoy por hoy es un producto fresco, o sea, lo que se llama producto fresco, es decir, no tiene ni reposo ni añejamiento. Maravilloso. El tema que estamos abarcando hoy, como es el tema de los destilados y nuestro cocuy. Ok, hay algo muy particular que debemos saber acá nosotros como venezolanos. Hay un tema allí con el cocuy de Lara, ok, y el cocuy de Pecaya, ¿verdad? Muchos dicen, me gusta más aquel, me gusta más este. No, el Lara se conoce como un estado productor de cocuy. De hecho, quiero aprovechar la oportunidad y enviarle un saludo y un abrazo al amigo Cristóbal Sánchez, a la doctora Miriam, que lo queremos mucho y gracias por hacer ese esfuerzo que están haciendo por nuestro destilado. ¿Ok? Cuéntame un poquito, diferencias, ¿qué podemos encontrar allí? Bueno, fíjate que ahí brevemente recordar que cuando uno habla de denominación de origen, no habla de un producto que es mejor, sino un producto que es único, ¿no? Y eso es lo que es el oro en la gastronomía. O sea, porque en la gastronomía hay dos extremos. Hay una cadena hamburguesa que te dice, mira, si tú pides en Tokio, en Montevideo, en Caracas, en Nueva York es lo mismo, y eso para alguna gente tiene un valor, pero hay gente que habitualmente no aprecia la gastronomía. Y cuando tienes otro, no, mira, es que estos son unos huevos de unas gallinas que le damos tal alimento y caminan solamente por tal parte y el huevo sabe diferente.
o estos son unos cerdos y comen esto, los cerdos ibéricos, y entonces el jamón sabe diferente. Bueno, ese es el oro en la gastronomía. Entonces, ¿qué pasa con la denominación de origen cocuy pecayero? Que va con tu respuesta. En Pecaya, por ejemplo, hay un tema que los suelos son alcalinos, tienen que ser porque es la manera que desarrolla bien el azúcar la planta, pero sobre todo tienen un carácter como cenizoso, y tú sabes que hay incluso teoría, si bien por temas de costo no se ha podido comprobar totalmente, que en algún momento algún resto de asteroide, meteorito, debió haber caído allí, porque hay y eso tú lo ves en un conjunto de partes en Pecaya, que hay cortes de la tierra, y puedes ver como todas sus capas, que te vas a dar cuenta que tuvo que haber algún tipo de impacto de devastación por fuego en algún punto. Y claro, eso le da a la tierra donde queman las pencas otro tipo de carácter, ¿no? Hay otro asunto también, que fíjate que habitualmente el destilado en Pecaya es a 50 grados y la gente dice, oye, eso es como para borrachos, y tiene que ver con una condición natural también, que en Pecaya no hay prácticamente agua. O sea, el agua habitualmente llega, imagínate tú, de Coro o de alguna otra población vecina, y se vuelve carísima. Entonces llega un momento, el cocuy en Pecaya es particularmente puro, porque como está tan lejos de todo, el azúcar y el agua es muy caro. Entonces, como son tan caros, la única alternativa que hay es tratar de hacerlo tan puro como se puede. Entonces, claro, el de Lara, como te digo, estás en otro tipo de condiciones. Hay lugares muy particulares dentro de Lara, como Siquisique, pero en general es un cocuy que tiende, siento yo, a notas mucho más dulces, mucho menos austeras y vegetales, que yo le siento en Pecaya en casi todos los productos que hay allí. Luego, hay un tema también en Lara, y es discutible porque, o sea, si bien ellos de principio no están amparados por una norma industrial como una norma Covenin y esto, pero en dado caso es algo como tradicional, ellos suelen mezclar con guarapo de caña en algún punto de la producción. Entonces, claro, eso sí te cambia el perfil de los sabores. Adicionalmente, hay un tema que hay gente que dice, a mí me cae como mal el cocuy, y muchas veces es ese tipo de cocuy porque es que químicamente hablando, esos dos tipos de azúcar no se llevan bien. Entonces, como no se llevan bien, generan reacción. Primero, son inestables en la botella. Entonces, al ser inestables en la botella, llega un momento en el que se va deteriorando más rápido. Si yo guardo mucho la botella, o sea, entre el proceso de producción y el proceso de consumo, si yo no lo hago rápido, termina por deteriorarse mucho el producto, y al deteriorarse, claro, cuando me lo tomo de repente no me es desagradable, pero sí me genera mis reacciones físicas, ¿ves? Entonces ese es el riesgo de lo que habitualmente pasa en Lara, y eso nos lleva a una prueba. Claro, entiendo que es difícil en algunos lugares porque si está demasiado cerrado el producto, pero en líneas generales, cuando usted tiene un cocuy y tiene la posibilidad de echarse unas gotas en la mano, la prueba que mata prácticamente todo es que si tú tienes un cocuy que te dice que es alto porcentaje de agave y tú te le echas en la mano y te restriegas las manos y dejas pasar 2 minutos y no sientes nada pegajoso, ese cocuy con seguridad es de agave. Si tú agarras un cocuy que te dice, no, esto es 100%, esto es 80%, te echas en la mano, te estrujas las manos, te frotas las manos y empiezas a sentir ese pegote, eso mínimo tiene 50% de guarapo de caña, porque es que es el propio del azúcar. Entonces, claro, y si quieres, o sea, o si tienes también como predilección por otros aromas, te recomiendo que igualito, tú te frotas las manos y hueles aquí. Cuando tú hueles así un producto de caña, inmediatamente vas a oler como el ron, vas a sentir mucha miel, mucho azúcar, papelón, de repente algo de especia. Cuando tú haces esto con un porcentaje de agave alto, lo que vas a sentir sobre todo es el ahumado y lo vegetal, con seguridad también. Aprovechando la oportunidad, porque este tema me ha preocupado mucho, la estigmatización. Todo se murió por esto, cocuy, el cocuy. ¿Cómo una persona puede comprar cocuy? ¿Qué le recomiendas? Mira, anda a la licorería porque, por ejemplo, el de la licorería tiene permiso sanitario por lo menos. No lo compres en la casita de Pedro porque tú no sabes cómo lo están haciendo. ¿Qué recomiendas? He escuchado mucho el uretano, la urea. Cuéntame un poquito de eso para que mi gente allí en casita esté clara. Esa es una historia terrible de que te estás contando, ¿no? Porque fíjate, por un lado está la adición de todo tipo de productos, por otro lado está también el tema en el caso de los equipos de destilación. Imagínate, por ejemplo, que tú llegues a utilizar
tuberías que efectivamente hay, en dado caso tramos de tubo de plomo. O sea, y efectivamente hemos visto que hay destiladores construidos así porque son construidos recicladamente. O sea, recuerda que lo ideal, al menos desde hace unos cuantos siglos, es el cobre. Por supuesto que el cobre es caro, lo que tú quieres, pero bueno, hay otros materiales en dado caso que no te generan transferencia. Entonces, sí, efectivamente, y creo que hay muchos productores que son honestos en esto. En las licorerías encontramos sobre todo los llamados licores de cocuy. Habitualmente se llaman licores de cocuy porque parten de pequeñas cantidades de lo que es el licor de agave puro y luego sí generan, pero ya no es como un corte arbitrario de guarapo de papelón y con eo de caña y luego eso es lo que se fermenta y destila, sino que al final se hace como si fuera un encabezado. Entonces se le agrega, se combina y se genera pues una sensación parecida. Entonces hay que recordar, uno, la denominación de origen Cocuy Pecallero, que la siguen en sus redes sociales como Cocuy Pecallero. Pueden buscar información allí sobre esos productos. Esos son los productos que cumplen con todos los requisitos. Y tal cual como tú dijiste, hay otros productos que, si bien todavía, porque hay un tema en la legislación, un bache en la legislación que es similar al que tiene la cerveza artesanal, que es de la cantidad de producción, o sea, produces más que lo artesanal, pero no vas a llegar a lo industrial. Entonces, bueno, no logras todos los permisos, al menos por hoy, pero en la licorería habitualmente, y lo puedes registrar, lo puedes revisar en la botella, vas a ver que tiene permiso sanitario. Luego, sobre la compra esta, con la pandemia tiene que haber bajado, pero la compra está como folclórica en los lugares. A mí me parte literalmente, aunque suene como extraño y hasta hipócrita, pero me parte el corazón decir no lo hagan. O sea, de hecho a mí me parece muy extraño cuando la gente dice, no, es que yo voy donde el productor. El tema de la producción de alcoholes es que, y fíjate que esto es algo que es importante que la gente sepa, porque hoy por hoy, lamentablemente por la situación del país, nosotros no en Lara, sino nosotros tenemos gente en Propatria, gente en diferentes barriadas caraqueñas, tratando de destilar sus propias bebidas, de generar fermentado y a partir de allí tratar de destilar algo. Recuerda que esto no es un tema legal que el aparato Estado te quiere prohibir tu derecho a hacer alcohol. No, es que si tú haces alcohol en las condiciones que no son adecuadas, eso puede estallar y esto no es una cosa apocalíptica, extraña, puedes estallar literalmente. Entonces, tiene lógica esto. Y a lo que voy con los productores estos, pues itinerantes por toda la parte tanto de Lara como de Falcón, es que muchos no tienen pero ni las mínimas medidas. En dado caso, yo lo que te diría es, mira, si tú tienes tanto interés y la idea es que es el productor, oye, agarra y acércate, o sea, pídele que te muestre las instalaciones. O sea, dile, o sea, exactamente dónde ocurre esto. Y creo que ahí viene algo que nunca está de más, que es el sentido común. Y estoy seguro que vas a coincidir conmigo que en 8 de cada 10 no vas a querer comprar si te enseña dónde hace esa destilación. O sea, poncheras que no tienen ningún tipo de cuidado, al frente de cualquier tipo de insecto. Y acuérdate que ese tema de que no, porque como es alcohol eso mata todo, no. O sea, después tiene que producirse en unas condiciones bastante claras, que eso, y otra vez, eso no que es sofisticado, no que es que la gente de Caracas, que la gente de tal parte, no, o sea, es la producción del alcohol, es como un matadero. O sea, un matadero no es un tema que diga, no, es que esos son los grandes consorcios de la carne, no. O sea, tú las reglas beneficias y las depostas de cierta manera. O sea, simplemente eso. Y personas que se han preparado para esto. Sí, claro. Totalmente calificada para esto. Aunque sea de práctica, porque te recuerdo brevemente que vale la pena, que ahí sí es interesante. Yo te digo, no compres cualquier cosa, pero sí te digo, nunca descartes el cocuy dentro de la selección de bebidas, porque el cocuy es tú dices ahorita gente que se prepara profesionalmente, pero en general el cocuy es algo que se hereda de familia. Entonces, ¿qué pasa hoy por hoy? Los hijos de las personas que cortan la penca ya no están en el campo porque no tienen ningún tipo de incentivo. Las personas que saben exactamente, fíjate que la doctora Miriam, y cuando hemos ido allá a Picaya con los productores, ellos, por ejemplo, son capaces prácticamente de decirte cuando un mosto, o sea, y a ojo, realmente es una cosa que y se lo pasan entre ellos, hermanos, hijos, cuando un mosto necesita o no azúcar. Porque claro, recuerda que el tema del 80% también tiene que ver, aparte de la legislación, porque si no tienes suficiente azúcar tienes que corregir. Pero ellos te son capaces de decir, sin probarlo,
mira, este mosto está perfecto, esto no vas a necesitar. Y cuando la doctora Miriam hacía la prueba química, decía, no puede ser que sea tan exacto con eso. Entonces, recuerda que ahí sí estás apoyando algo local. O sea, yo no tengo nada contra la cerveza artesanal, pero realmente recuerda que cuando tú te sientes muy venezolano por tomar cerveza artesanal, aquí no hay malta, aquí no hay levaduras, aquí no hay el hop, ¿cómo es que se llama el hop en español? El lúpulo. El lúpulo, lapsus mental, aquí no hay lúpulo, o sea, lúpulo de calidad para eso. Correcto. Entonces, en cambio el cocuy, o sea, con seguridad hay una familia que está comiendo con el cocuy. Vamos a conocer nuestras bebidas autóctonas, vamos a sentirnos orgullosos de ellas y vamos a ir a las páginas indicadas para conocer más de nuestras bebidas en Venezuela. Mi estimado Jesús, gracias, de verdad tremenda clase. Yo en lo particular cuando estamos haciendo el programa yo escucho muchas cosas porque estoy concentrado en que todo salga bien con Gustavo, con mi estimado Jesús, con los invitados, pero después me siento a ver el programa. Yo le digo a la gente en casa, mis programas son para cuando quieres tener información de algo, cuando quieres aprender de un tema específico, por eso es que son largos los programas, tienes que sentarte a estudiar y escuchar con calma. Gracias por estar pendiente de tu historia de cócteles, nos vemos en un próximo programa. Ya sabes, si te gustó este programa, dale me gusta, compártelo y suscríbete. Jesús, espero tenerte de vuelta acá, ¿ok? Y yo espero que me inviten. Claro que sí. Salud y busquen un poquito de cocuy para que vean el programa completo. Nos vemos en un próximo Entre Historias y Cócteles. Hasta luego.